Mira, damos testimonio cada uno de nosotros, un domingo uno, otro domingo otro, de los beneficios del Señor para con nosotros. Él es bueno. No hace falta ir a Salamanca para entender que Dios es bueno. Él es bueno. Ahora, al principio de la reunión he tenido un sentir fuerte en el sentido de corresponderle a Dios, de honrar a Dios. Me gusta que Nelson siempre no deja pasar oportunidad, él, su esposa, para dar gracias a Dios por cada detalle, por cada cosa, las más importantes, las menos, todo, porque el Señor está en todo. Es una forma de honrar al Señor. Hay muchas formas de honrar al Señor. Y creo que el pueblo de Dios debía esmerarse en honrar al Señor. Creo que la forma más grande de honrar a Dios es creerle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay muchas formas de honrarle. En el Antiguo Testamento el Señor dice: el buey y el asno conocen el pesebre de su Señor. Hasta el buey y hasta el asno saben ir al pesebre de su Señor. A mí me llaman el Señor, dice, a mí me llaman Señor. ¿Dónde está mi honra? El pueblo de Israel no sé en qué está. Me llaman Señor y, como dice el Nuevo Testamento, su corazón está lejos de mí. Hasta el buey y el asno, si nos descuidamos, nos van a aventajar en esto, porque saben dónde está el pesebre de su Señor. Creo que debíamos honrar a Dios con todo nuestro corazón en todo. Somos la iglesia del Dios vivo. Cuando tú estás en tu casa haciendo las labores, estás en tu trabajo, en tus entradas, en tus salidas, en el campo y en tu aposento, Dios siempre está contigo. El Espíritu Santo habita en ti. El Padre y el Hijo, por medio del Espíritu, viven en ti. No voy a decir que si tú faltas a la iglesia, Dios ya te va a rechazar, te va a castigar, o ya... En eso no voy a entrar. Ahora, creo que hay algo especial en asistir al lugar de reunión y reunirnos como iglesia para fortalecernos en la fe que nos es común, como dice Pablo, a vosotros y a mí, y para honrar a Dios, y para darle gloria. Quiero decir, si Dios es bueno conmigo, yo voy a manifestarlo de todas las formas posibles. La primera y más importante va a ser, como comentaba José, creyéndole, porque Dios es digno de que confiemos en Él. Él no es ningún mentiroso. El que no cree en Él, dice la palabra, que le hace mentiroso, pero Dios no es ningún mentiroso. No solamente no es ningún mentiroso, sino que es el único fiel, o es digno de ser creído. Pero hay más formas de honrar a Dios, porque la fe obra por el amor. Tú tienes amor a Dios, tienes fe en Dios, esa fe ha de obrar, ha de verse de alguna manera. Porque si de alguna forma decimos, bueno, pues ahora como hay tanta modernidad, ¿no? Antiguamente teníamos los cassettes, esto que se salía la cinta y sufrías para volver a colocar aquello. Ahora hay cosas más modernas, está el YouTube y tal. No, yo en mi casa no, Señor. Si tú estás enfermo en casa y no te puedes mover y estás allí y ves la reunión por YouTube, perfecto, no has tenido opción a otra cosa. Pero jamás nadie captará por un vídeo lo que se manifiesta en la iglesia de Dios. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Eso jamás lo va a captar nadie en un vídeo. Porque hay una presencia en la iglesia. Cuando nos reunimos como hermanos para adorar a Dios y para escuchar su palabra, Dios, yo estoy convencido de que se manifiesta de una forma especial. Y también por nuestra parte es una forma de honrarle. ¿Te vienes el domingo que vamos a una excursión a Portugalete? No, el domingo yo estaré en el lugar de reunión con mis hermanos, adorando a Dios. Bueno, hombre, pero si te pierdes un domingo tampoco no pasa nada, no seas fanático, que Dios no te va a abandonar con eso. Cierto, pero yo voluntariamente, porque quiero honrarlo y porque quiero, estaré en la iglesia el domingo. A mí a veces me invitan, mi esposa lo sabe, a viajar aquí o allá, o a aquel lugar, y digo, no.
Es que tienes que estar en la iglesia, ¿verdad? Digo, ¿tengo que estar? No. Quiero estar. No sé si captan la diferencia, pero es una diferencia grande. Yo es que quiero estar. Es el mejor lugar donde yo puedo estar el domingo a las 12 de la mañana. Luego ya lo que sea. Es una forma también de honrar a Dios. Entonces, bueno, esto así de entrada. He hablado de la fe y esta mañana pensaba acerca de la voluntad de Dios. A veces los cristianos hacemos un galimatías con esto de la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí acerca de esto? ¿Iré, no iré? ¿Lo haré, no lo haré? ¿Me estaré quieto? Tal. Hay la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está mayormente reflejada en su palabra. También es cierto que el Espíritu Santo ha de abrirnos la palabra para que entendamos cuál es la voluntad de Dios para cada momento y para cada circunstancia. Y hay veces donde tú no encontrarás en la palabra de Dios exactamente cuál es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo te va a guiar. Déjate guiar, porque el Espíritu, decía Jesús, que nos enseñará todas las cosas. No encuentras en la palabra de Dios con qué chica te tienes que casar o con qué chico. Sí que te da detalles la palabra de Dios, solo faltaría, claro que sí. Pero con la rubia o con la morena, con esta folclórica o la otra que es así más paradita. Si escuchamos al Espíritu, el Espíritu te guiará y te guiará bien. Hay unos destrozos hoy en día en las iglesias que me da auténtica pena, me da pena. Yo no haré una línea abierta esta de YouTube para criticar lo que pasa en esta iglesia o la otra. No, a mí me da mucha pena eso, pero yo digo, ¿pero qué clase de matrimonios son los que últimamente se dan? Se parecen a ese anuncio de la televisión que dice, no, yo para toda la vida, no, yo como mucho te doy un año, 12 meses. Algo así. Se rompen. Mi esposa y yo llevamos casados 49 años. El año que viene cumplimos 50, la vamos a liar parda, no sé qué vamos a hacer, algo haremos para celebrarlo. 50 años, sin tener que soportar nada, ha sido un deleite, ¿eh? Como es un deleite venir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es un deleite. Yo iba a ver a mi novia cuando éramos novios a su pueblo donde ella vivía los jueves, porque no aguantaba de domingo a domingo, tenía que ir el jueves. En la casa del Señor los martes se ve muy poca gente que vengan, muy pocas novias que vengan a visitar al novio. Aguantamos bien de semana a semana y a veces es un deleite para nosotros. El Espíritu Santo nos guiará, no solamente en el tema de con quién tenemos que casarnos, sino en cualquier otra cosa. La voluntad de Dios con respecto prácticamente a la totalidad de las cosas está en la palabra de Dios. Pero esta mañana me fijaba que la voluntad de Dios, yo diría que casi por encima de otras muchísimas cosas, es que le creamos. La voluntad de Dios es que tú le creas. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios quiere, la voluntad de Dios por sobre todas las cosas para ti y para mí, es que le creamos. ¿Qué le creamos? Jesús decía, si yo os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Habéis visto en los partidos de baloncesto, cuando piden tiempo muerto, así, no sé en qué momento, salen por allí unas bailarinas, así con una faldita corta y unos pompones rojos, o están durante el partido tal, animando a su equipo y tal? ¿Cómo hay que estar continuamente animando a la iglesia? Y no es una carga, eso haremos, para que la iglesia crea en el Señor, cuando es algo que debería ser primordial, debería caerse por su propio peso, pero parece que en la generalidad de la iglesia es tan anormal el confiar en Dios que hay que estar continuamente animando. Venga, que tú puedes, venga. La voluntad de Dios
por sobre todas las cosas es que le creamos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y el versículo 27, allí le dice Jesús a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí o no? Dios quiere que nosotros no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Está clarísimo que su voluntad es que le creamos. Marcos 5:36, Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Se está convirtiendo en mi versículo favorito, solo por esas palabras de Jesús. Esas son palabras de Jesús. No temas, solamente cree. Solamente y nada más, cree, no temas. Y yo a veces pienso y digo, son las palabras de Jesús. Si yo no le hago caso a Él, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién? No tengo nada, estoy muerto. Todo es una tontería, una pérdida de tiempo. Si yo tengo a un Jesús que me dice estas palabras y no hago caso, como decía un pastor, si Jesús le dijo a un hombre cuya hija estaba muerta: no temas, cree solamente. Hermano mío, ¿qué crees que te está diciendo a ti en esta mañana? Si Jesús estuviese aquí presente en lugar de estar yo, ¿crees que no te diría a ti y a mí lo mismo que le dijo a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Sé creyente, no temas, cree solamente. Si yo digo la verdad, ¿por qué no me crees? Es tremendo esto. Es tremendo. El corazón a veces tenemos que... porque no quiere, se retuerce, no cede a creer en Dios. Decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice ahí la palabra. Podemos hacer para el Señor lo que queramos. Y no digo que esté mal, cada uno sabrá lo que tiene que hacer para el Señor, servir al Señor con todo su corazón, en todo aquello que Él le muestre, el Espíritu Santo le ponga por delante. Pero para que tenga un valor delante de Dios, nuestro servicio ha de ser un servicio de fe, porque sin fe es imposible agradarle. ¿De qué me sirve recorrer el mundo haciendo sacrificio, como dice Pablo, creo que en el capítulo 13 de 1 Corintios? Si yo doy todos mis bienes para los pobres, si yo doy mi cuerpo para que sea quemado, el yo es increíble lo que el yo es capaz de hacer. El yo es capaz de meterse en una isla con leprosos a cuidarle hasta que te caza la lepra y te mueres tú también. El yo es capaz cualquier cosa, menos creerle a Dios. Tú, hombre, si llegas al punto de hacer una obra de ese calibre, es porque le crees a Dios. No siempre. Es el yo, es el ego. Luego, claro, te nombran santo. San Paladín del Monte, que perdió su vida entre los leprosos de la isla de no sé cuánto. Ahí queda tu nombre para siempre. Parece que eso inconscientemente es lo que se busca. No necesariamente se hace con fe en Dios, porque luego habría que analizar esas vidas detalle por detalle, pregunta por pregunta, y ahí se vería si realmente se le cree a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que premia a los que le buscan. Romanos 1:16, poderoso versículo, dice allí que el Evangelio que predicamos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación solamente al que cree. Está claro eso. Ahí la palabra salvación, vosotros podéis buscar y ver que esa palabra en el griego es sozo. Sozo se utiliza tanto para salvación como para sanidad, como para salud en otros sentidos. Siempre se utiliza la misma palabra. Al traducir, si se trata de sanidad, pues se traduce sanidad, y si se trata de salvación del alma, pues se traduce salvación, como aquí se traduce en este versículo para salvación. Pero es todo. El Evangelio es poder de Dios para sozo
solamente al que cree. Solamente para aquel que cree. No para aquel que asiste a la iglesia o aquel que hace toda una serie de obras o esfuerzos o sacrificios. No, el Evangelio es poder de Dios solamente para aquel que cree. Es tan importante la fe. Hay un detalle, y es que Jesús, a veces lo digo, un poco así en plan trampa, y cuando la gente dice amén, digo, no, amén, no, eso, pero no me gusta hacer eso, no me gusta pillar a nadie. Pero es así, recuerdo que lo comenté una vez, Jesús jamás prometió que daría contestación a todas nuestras oraciones. No lo hizo, jamás lo hizo, nunca lo hizo. Mira, conmigo un versículo en el Evangelio de Mateo, lo vemos allí porque esta parte es muy importante. Mateo capítulo 21, el versículo 22. Mateo 21, 22. Seguramente tú has leído este versículo muchas veces, y si no, ahora es el momento de subrayarlo. 21, 22, lo encontraré. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. ¿Dice eso? ¿En tu Biblia dice eso? Jesús dice, todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. ¿Dice eso tu Biblia? No, no dice eso. ¿Qué dice? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Un día hice hincapié en esto y recuerdo que una persona de, no sé cómo decir, de calibre, de estatus dentro de la iglesia, me dijo, qué interesante punto. Digo, ¿pero cómo que interesante punto? ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Cómo que interesante punto? Esto es la palabra de Dios. Si tú no lo captas y lo asimilas en tu corazón, no puedes predicárselo a la iglesia. Y si no se lo predicas a la iglesia bien, estás llevando a la iglesia por mal camino, como dice el Antiguo Testamento acerca de algunos profetas, algunos pastores. Tus pastores te extravían. No, Israel, claro. Si no estás predicándoles bien. No puedes predicar a la gente que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos, porque es mentira. Esa promesa no está en la Biblia, en ninguna parte. No está. Ahora, Jesús dice, todo lo que pidierais en oración, creyendo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente hay que dice, llevo orando por tal cuestión 5 años? Pues vale, llevas 5 años orando, pero ¿cuánto tiempo llevas creyendo? Porque podías estar orando 20 años, pero Jesús dice que hasta que no ores creyendo, no va a venir. ¿O qué pasa? ¿O vas a retorcerle el brazo a Jesús y vas a imponer tu voluntad, tu forma de entender, tu predicación, y le vas a ensartar a la iglesia de 1000 historias que no llevan a ninguna parte? Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Y el famoso versículo de Marcos 11, 24. Estamos cerca, pues adelantamos un poco la Biblia. Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice ahí el Señor Jesús. Además, hermano mío, mira, es que es tremendo. Es que es el Señor Jesús el que habla. Cuando yo hablo de este versículo, que impacta mi vida, de pronto me llega este versículo al corazón y me levanta, bendito sea el nombre del Señor. Me levanto sobre Satanás y todas sus huestes y le digo, tú a mí no me vas a tumbar nunca. Mi Señor me dijo, no temas, solamente cree. Y mira, yo pasaré al otro lado cantando, pero tú a mí no me vas a derrotar. Porque sería estar desconfiando de la palabra de mi Señor, como se estaba comentando muy bien en esta mañana. El problema no está en el mar, ni está en el ejército de Faraón que nos persigue. El problema siempre está en nuestro corazón. Decía muy bien Daniel, esa es la predicación de esta mañana. Cuando en tu corazón ya no hay miedo, no tiene el diablo donde jugar contigo. Ya no hay miedo. Ahora, si hay miedo en tu corazón y el Señor te saca de este apuro, mañana viene otro y pasado otro. Pero cuando en tu corazón no hay miedo, no temas, no tengas miedo. Cuando en tu corazón no hay miedo, el diablo ya no puede contigo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida.
es la palabra del Señor. Es en el corazón donde hay que tratar. Los enemigos son sombras. El Señor, como de la forma que enterró al ejército entero en el mar, puede hacer eso y cosas mayores siempre que quiera. El problema que hay que tratar está en nuestro corazón. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. Creo que tampoco dice eso tu Biblia. Mira que por más que tacho cosas en mi Biblia, claro, tú tienes la tuya y descubres que la tuya no dice igual. Todo lo que pidiereis en oración, creed. Valera dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora la mayoría ya de las traducciones, incluso alguna Reina Valera revisada también, traduce, creed que lo habéis recibido. Eso es más duro, ¿eh? Para la mente natural eso es duro, porque no se puede recibir eso con la mente. Hay que recibirlo en el espíritu, hay que recibirlo con el corazón. Todo lo que pidierais en oración, dice Jesús, creed que ya lo tenéis, creed que lo habéis recibido. ¡Wow! Esto. Y dice, y os vendrá. Creo que alguna vez os he comentado que leo mucho a un pastor que predicó en Londres durante los años que pasaron aproximadamente de 1850 a 1900, un poquito antes que murió. Quiero decir que estoy hablando de hace más de 150 años, para que nadie piense, bueno, esto es una modernidad de esta gente de palabra de fe que tiene estas cosas. No. Esto es la palabra de Dios. Esto que hemos leído, este versículo, es la palabra de Dios. No sé cómo los demás lo utilizan, ni qué querrán sacar de ahí, ni con qué intención sacan a relucir este versículo. Pero eso no quita que esta es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice todo lo que pidiereis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo tendréis. Este pastor predicaba esto ya hace más de 150 años. Y él dice para hacer hincapié y dejarlo mirar, hermanos, este es el secreto de la fe, decía él. Y no dice aquí el Señor que creamos que lo recibiremos. Dice, va más allá y dice que creamos que ya lo hemos recibido. Tremendo esto. Y el Señor dice, y os vendrá. Os vendrá, está en futuro, que yo sepa. Futuro ya sabes lo que es. 5 minutos, una semana o 10 años. Hemos predicado sobre la espera, ¿verdad? Este tiempo de atrás. Pero Abraham le creyó a Dios y además de serle contado por justicia, su fe hizo que el niño viniera. No consideró su cuerpo ya como muerto ni la esterilidad de la matriz de Sara como motivo suficiente para dudar de la palabra de Dios. Él creyó a Dios y el niño vino. Tardó 25 años en levantar a aquel chaval, pero el chavalín vino. Os vendrá, dice el Señor. Ahora, ¿qué es esto de creed que ya lo habéis recibido? ¿Cómo voy yo a creer? Porque me vas a volver loco. Al final me voy a cambiar de iglesia o incluso, si me aprietas un poco, de religión. ¿Cómo que yo tengo que creer que ya lo he recibido cuando todavía no lo tengo? No, perdóname, yo no estoy pretendiendo nada. Es el Señor Jesucristo, tu Señor, el que lo dice. No entiendes, tendrás que preguntarle a Él. Que el Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas, venga y te enseñe. Pero conmigo no te metas, porque esto no es una idea mía. Creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. O sea, yo tengo que creer que he recibido algo que no he recibido. ¡Claro! Es que esto no tiene sentido común. Claro que no tiene sentido común. Esto es la fe. La fe es una cosa y el sentido común es otra. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Tú aún no lo ves, aún no lo tienes, pero tú tienes la convicción y la certeza de que eso ya es tuyo. ¿Bien? Eso es lo que Jesús quiere decir. Nunca tendrás nada hasta que lo tengas. Analiza eso porque eso es profundo. Es lo mismo que el Señor dice, todo lo que pidierais en oración, creyendo,
lo recibirás. Es exactamente lo mismo, dicho de otra manera. Nunca tendrás nada hasta que lo tengas. Cuando tú lo tengas en tu corazón, cuando tú lo creas y digas, creo a Dios, creo que esto es mío, Jesús dice, eso vendrá. Ahora, el diablo te vendrá con todo tipo de sentimientos, él se mueve en el mundo de los sentidos, te vendrá con todo tipo de manifestaciones externas a contradecir la palabra de Dios. ¿Cómo se te ocurre decir que tienes esto cuando no lo tienes? Yo lo único que digo es que conforme a la palabra de Dios, esto ya es mío, es la fe. No sé si lo terminamos esto hoy. La mayor parte, algunas veces he dicho esto también, la mayor parte de las personas, y me refiero a personas que asisten a la iglesia, y tú te darás cuenta que es cierto, la mayor parte de las personas no saben lo que es la fe, no saben lo que es la fe. Llamamos fe al conjunto de nuestras creencias, a eso le llamamos fe. Pues algunos decimos, este es de la fe católica o este es de la fe evangélica, y estamos llamando fe al conjunto de creencias que cada uno tiene, pero aquí nos estamos refiriendo a otra cosa. ¿Sí? De manera que la mayor parte de la gente no sabe. No sabe. Me lo mostró claramente. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Haces bien, porque es la verdad. Pero voy a decirte algo, eso no es fe. Eso no es fe. Eso es una creencia correcta, pero eso no es fe. La gente piensa que sí, que tiene su Biblia, cree en la Biblia y con eso ya cree que tiene fe, que está ejercitando su fe. No vendrá nada, no tendrá nada, porque eso no es fe. Debemos entender la fe, conocer la fe y tener la plena certeza de que la estamos ejercitando. Si no, nunca conseguiremos nada. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo tampoco. El libro de Santiago, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7, ahí Santiago dice, pida con fe. No solamente pida y ya está, no es suficiente pedir. La palabra de Dios dice que hay que pedir con fe. Con fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que aún no ves, de lo que aún no se ve. Cuando tú lo veas ya no necesitas la fe, ya lo tienes. La fe siempre trata con lo que aún no se ve. Convicción de lo que no se ve. Pida con convicción, pida con certeza, pida con fe, dice Santiago, no dudando nada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada de un lugar a otro. ¿Dice eso la palabra de Dios? Así es el que duda. Hoy está aquí, mañana está allí, hombre inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué dice el versículo 7, Santiago 1:7? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano mío, ¿está claro eso? Está escrita la palabra de Dios para gente cortita como yo. Claro que está claro eso, está clarísimo. No dudando nada, porque el que duda, cuando pide, no recibirá nada del Señor. Digo, vaya lección. Pues yo me alegro, ¿qué quieres que te diga? Vivimos en un mundo donde todos andamos con prisa y el Señor no quiere hacernos perder el tiempo. Y tú quieres recibir algo de Dios, yo no quiero hacerte perder el tiempo. Digo, es que tú quieres algo de Dios, cuando pidas tienes que creer. Y cuando tú creas, entonces eso viene. Es el proceso que el Señor Jesús marcó para la iglesia. Hermano mío, yo sé que vosotros muchos lo entendéis y os agarráis a eso con todo vuestro corazón. Yo me agarro a eso con todo mi corazón. ¿Sabéis el proceso que he pasado últimamente, este último año y medio? Y mira, yo siempre he creído en mi sanidad. Con mi cuerpo no he podido demostrarlo, porque cuando a mí me están haciendo analíticas continuamente, hubo un tiempo aquí, durante mes y medio, una analítica diaria a las 6:30 de la mañana.
Tenía un pic puesto aquí por si no me hubiesen dejado las venas como un colador. Una analítica diaria. Y si las analíticas están dando esto, pues los médicos dicen, este hombre todavía tiene enfermedad. La estamos reduciendo con la medicación que le damos, pero aún hay en él enfermedad. Pero yo desde mi punto de vista, siempre he creído que estaba sano. Esto es una locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Tampoco debe pillarnos eso por sorpresa. Pero ¿cuál era mi base? Mi base es la cruz del Calvario. Hay 5 formas a las cuales podemos agarrarnos para ser sanados. Un día tocaremos eso. 5 maneras. Pero una muy segura es la cruz del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? 1 Pedro 2,24 dice que Él, el Señor Jesucristo, llevó en su cuerpo, sobre el madero, todos nuestros pecados, los tuyos y los míos. Un poquito más abajo también, que por cuya herida fuimos sanados. Y en el capítulo 8 de Mateo, el versículo 17, dice que Cristo tomó, mira eso, mi hermano, mira eso, dice que Cristo tomó nuestras enfermedades, Él las tomó sobre sí y tomó está en pasado, llevó está en pasado, llevó nuestras dolencias. Y ahí está citando al profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4, donde dice precisamente eso, que Él tomó todas nuestras enfermedades, se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Esa es la base para mi sanidad. Es la palabra de Dios. Puedo creer a los médicos, puedo creer lo que mi cuerpo me está diciendo porque mi cuerpo me habla de debilidad, me habla de dolor, o puedo creer la palabra de Dios. Es que este es el dilema, mi hermano. La palabra de Dios dice claramente que Cristo, por medio de su sacrificio, no solamente se llevó todos mis pecados, que se los llevó, los tuyos, sino que además se llevó también todas mis enfermedades y mis dolencias, porque las enfermedades, no siempre, pero suelen producir dolencias, y yo para las dolencias soy malísimo. No me importa mucho atravesar una enfermedad siempre y cuando me estén sedando y no me duela nada, pero cuando me duele algo soy muy mal enfermo. Pero Él se llevó tanto mis enfermedades como mis dolencias. Bueno, entonces, ¿por qué yo siento en mi cuerpo enfermedad? Por la misma razón que tú sientes en tu corazón conciencia de pecado. ¿Por qué tú tienes conciencia de pecado? ¿Por qué tú tantas veces tienes sobre ti esa conciencia de pecado? Oh Señor, otra vez yo, otra vez caí, otra vez con esa conciencia que te apoca de pecado. ¿Por qué? Si no hay pecado. Si Jesucristo se llevó tu pecado, ¿vamos a creer o no? ¿O vamos a jugar a la religión? El Señor dice que su voluntad para con nosotros es que le creamos, y sin fe es imposible agradarle. Y la gente juega a su religión, pero luego no cree lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene conciencia de pecado si no hay pecado? ¿Sabes por qué? Porque el diablo te la pone. No te la pone el Espíritu Santo. Algunos creen que sí, que es el Espíritu Santo el que te hace sentir tan mal por lo que has hecho. Es mentira. El Espíritu Santo nunca condena. Él te llevará siempre a la sangre de Cristo. Siempre. Está en su labor. El que condena es el diablo. El que te acusa es el diablo. Él es el acusador de los hermanos y no hay ningún otro acusador. Cristo no te acusa. Él murió por tus pecados. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo se llevó tus pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Espero, tanto de ti como de mí, que los futuros sean cuanto menos mejor. Pero yo te digo una cosa, si alguna vez caes en alguno que te hará sentirte mal, que pasará desgraciadamente,
sepas que eso también lo llevó el Señor Jesús. Que su sacrificio no es un sacrificio mediocre, que pagó una parte, pero ahora el resto depende de ti. Como dicen algunos, Cristo pagó por nuestros pecados hasta el día de nuestra conversión, pero de ahí en adelante te las tienes que arreglar tú. Mentira sucia y negra del diablo. Cristo pagó todo, su sacrificio es perfecto, su sacrificio no es una chapuza, es completo y perfecto. Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. ¿Has comprado alguna vez a plazos? Ahora económicamente vamos un poquitín mejor, pero antiguamente se compraba a plazos. Yo recuerdo en los años 60 que mi padre compró un televisor, era de los primeros de allí, de aquella zona del barrio, que tenía un televisor en blanco y negro, de aquellos que no se veían ni los colores del Barça ni los colores del Madrid, ahí se veía así un poco de aquella manera. Y lo compró, claro, dio una entradita y luego estuvo, yo qué sé, 2 años pagando cuotas. Cristo no pagó la entrada para que tú tengas que continuar pagando cuotas. Cristo pagó todo, todo. Y cualquier otra cosa que te prediquen, aunque sea desde el púlpito de una iglesia, no te asustes que Satanás tiene sus ministros que se visten de ángeles de luz. No creas eso, cree la palabra de Dios. Él se llevó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Eres una persona limpia por la sangre de Jesucristo. Tú no necesitas venir todos los domingos al altar a caer aquí de rodillas para limpiarte de tus pecados. Tienen por aquí un bote de Fairy algunos pastores con que limpian los pecados de la gente. Eso es falso. Cristo limpió tus pecados con su sangre de una vez y para siempre. Tenemos que venir una vez en la vida de rodillas delante de Cristo, levantarnos y caminar para siempre, de pie, como decía muy bien Dani, los hombros para atrás y bendito sea el nombre del Señor. Y ojo, aquí el orgulloso y el soberbio no soy yo, Lo que estoy haciendo con esa actitud es honrando el sacrificio de mi Señor. Porque si yo dejo que el diablo me acompleje y ponga sobre mi corazón conciencia de pecado, aparte de sufrir yo porque sufro, lo que estoy haciendo con admitir eso es deshonrar el sacrificio de mi Cristo. Porque el sacrificio de mi Cristo no fue suficiente y yo tengo que purgar mi pecado y sufrir mi pecado. El diablo es, en cierto sentido, no sé si decir que listo en el sentido, todo eso es mentira. Entonces, ¿por qué yo siento condenación, culpa, cuando no hay por qué, cuando el Señor pagó? Es la obra del diablo. Es la labor del diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Rechazarlo? Ya sé yo que al principio cuesta, Hay veces que hemos hecho algo que duele y no queremos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Te habrá pasado? El Señor dice que en función del nuevo pacto, hecho por medio de la sangre de Cristo, uno de los beneficios de ese pacto, dice el Señor, es que nunca más me acordaré de vuestros pecados. Eso me toca el corazón. Eso es aceite para mi corazón. Nunca más me acordaré de vuestros pecados ni de vuestras transgresiones. Es el Señor el que lo dice. Dios santo. Sin embargo, yo no me perdono a mí mismo. Es que ha sido muy malo lo que he hecho. Es que no quiero levantarme de aquí. Mira lo que hice. Unos dibujos que veía yo de pequeñito. Y había un oso que decía, mira lo que hice, mira lo que hice. Así funciona la cosa. La palabra de Dios es la verdad. El diablo es un mentiroso. Y él es el que introduce en nosotros toda esta sensación de pecado cuando no hay por qué, porque Cristo se llevó nuestro pecado. Con la enfermedad y la dolencia ocurre exactamente igual, porque Cristo en esa cruz no solamente se llevó los pecados, sino que hemos leído en la palabra que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, al igual que nuestros pecados, exactamente igual. Entonces, ¿por qué tengo yo enfermedad en mi cuerpo? ¿O porque tengo, mira que hablo por mí, que he pasado un... ¿Por qué? Porque el diablo lo pone. Es el diablo el que lo pone. La enfermedad la pone el diablo. Hechos 10:38 dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y este anduvo haciendo bienes. Bienes, mi hermano, no males. La enfermedad es un mal
que algunos se la atribuyen a Dios. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los afligidos. ¿Por quién? Hechos 10:38. ¿Qué dice tu Biblia? A todos los afligidos por el diablo. Jesús sanaba a los afligidos por el diablo. El diablo es el que aflige con la enfermedad. Jesús es el que sana. Parece una clase de Barrio Sésamo, pero a veces hay que traer esto a la iglesia porque no hemos empezado todavía en algunos puntos. Es el diablo el que pone la enfermedad sobre nuestro cuerpo. Ahora te digo, de la misma forma que no tiene ningún derecho a poner sobre tu persona conciencia de pecado, porque Cristo se llevó tus pecados, tampoco tiene ningún derecho a poner sobre tu cuerpo enfermedad ni dolencia, porque Cristo se llevó tu enfermedad y tu dolencia. ¿Qué podemos hacer con eso? Rechazarlo, porque el diablo lo está haciendo de una forma ilegal, como todo lo que hace es ilegal. Es ilegal que el diablo ponga en tu corazón conciencia de pecado. Es ilegal que el diablo ponga en tu vida enfermedades y dolencias. Es ilegal. Ahora, mira, Dios por su parte ya hizo todo lo que tenía que hacer. Llevarse nuestros pecados y llevarse nuestras enfermedades. Ahora depende de ti y de mí. Oh Dios, oh Dios no. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Él te vendrá con conciencia de pecado y tú le dirás, mira, eso de lo que tú me acusas y probablemente más que tú no sabes, porque tampoco no lo sabes todo, pero mi justicia es Cristo. Y ya está, y tiene la boca tapada. Mira, tu enfermedad, tu dolor, te puede causar incluso la muerte. El Señor se llevó todas mis enfermedades y mis dolencias. Eso es lo que yo creo. Esa es mi fe. Eso es lo que yo creo, aun cuando mi cuerpo está hablando en contra de mi fe. Pero claro, el Señor Jesús no nos enseña a vivir y a guiarnos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Él dice, todo aquello que tú creas que tienes, vendrá. Toda la labor está clara, rechazar la conciencia de pecado, porque tú eres un hombre libre y limpio por la sangre de Cristo, y rechazar la enfermedad y la dolencia. Y cuando te preguntan, ¿cómo te sientes? El diablo es listo, pone esta pregunta en boca de otros para buscarte las vueltas. ¿Cómo te sientes? Como decía un pastor, yo a mi cuerpo no le pregunto cómo se siente, se lo digo. No tenemos por qué dar explicaciones a nadie. Estoy un mes y medio aquí ingresado, las enfermeras entraban por la mañana con una bulla, no dejan dormir, entran metiendo un ruido ahí tempranito ya. Antonio, ¿qué tal? Bien. Usted siempre dice bien. Hombre, ¿cómo te lo sabes que siempre bien? ¿Qué crees? ¿Que siempre me sentía bien? No, no siempre me sentía bien. Pero yo no contestaba conforme a lo que sentía, sino conforme a lo que yo creía. El Señor se ha llevado mis enfermedades y mis dolencias. Cuando a mí me dijeron, tienes una leucemia, es una leucemia que puede causarte la muerte. Gracias a Dios hoy hay unos adelantos maravillosos. Tampoco en todos dan los mismos resultados, cuidado. Pero una leucemia. Como tengo 9 hijos, digo, si yo me dedico a escribir por WhatsApp a cada uno de mis hijos, lo que el médico me ha dicho, no voy a terminar en una semana. Así que cogí un mensaje y se lo mandé a los 9 a la vez. Recuerdo que más o menos dije, los médicos me dicen que tengo una leucemia aguda, un poco así por encima lo que allí decía el diagnóstico. Y recuerdo que al final les puse, saldré de esta en el nombre del Señor. Tengo el móvil ahí, está el WhatsApp, como pasa con estos WhatsApp que buscan ahora de esta gente, que podemos sacarlo, está ahí todavía el WhatsApp. Saldré de esto en el nombre del Señor. Cuando entra la enfermera por la mañana me pregunta, Antonio, ¿qué tal estás? Oh, pasó mala noche, me dolía aquí, aquí y aquí. Pues no, estoy bien. Por la fe estoy bien. Por la fe estoy más que bien, estoy sano. ¿Cuál es la base para mi sanidad y para que yo crea eso? Que Cristo se llevó mis enfermedades y mis dolencias. Es la fe, mi hermano. Ahora estarás entendiendo
Un poco mejor porque antes dije esto que choca tanto, de que la mayoría de las personas no saben lo que es la fe. Claro, la fe es algo espiritual, es algo especial. No vale solamente decir, creo, sí, yo creo. Algunos me han dicho, oye, que yo creo en Dios más que tú, ¿eh? La fe se compone de conocimiento, asentimiento y confianza. Sin conocimiento tú no puedes ejercitar tu fe. Ahora, cuando por la predicación del Evangelio recibimos conocimiento de que Cristo se llevó nuestros pecados y también nuestras enfermedades, sobre ese conocimiento que se nos da podemos ejercitar nuestra fe. Es la parte primera de la fe, conocimiento. La segunda es asentimiento, pero el asentimiento es un asentimiento mental. Sí, yo creo que Dios puede sanar, sí, yo creo que Dios puede perdonar, pero eso no es fe, eso es un asentir mentalmente a ciertas cuestiones de las cuales se nos ha informado. Pero la tercera parte y más importante de la fe es la confianza. Confianza. Esa confianza es certeza. Esa confianza es convicción. Ahí podemos echarnos una siestecita tranquilamente sobre el pecho de nuestro Señor porque estamos completamente ciertos que Él se llevó nuestros pecados y que Él se llevó nuestras enfermedades. La confianza es la parte más importante de la fe. Y se nos ha echado la hora y tenemos que caminar, es que no hay otra, peleando cada día contra el diablo que trata de destruir nuestra vida en todos los sentidos. No me da tiempo tampoco a tocar mucho otros temas, como es por ejemplo el de no solamente el perdón de los pecados y la salud física, sino las necesidades materiales de cada uno. Jesús dice en el capítulo 6 de Mateo, no os afanéis por el día de mañana, que comeréis, que vestiréis. Hemos leído eso muchas veces. Y Jesús dice, no os afanéis, no te angusties. Los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas con ansia, pero vosotros no. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe. ¿Qué palabra está tan bonita? Siempre la acentuamos. Vuestro Padre sabe, vuestro Padre sabe. Bendito sea su nombre. Mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Hónrale a Dios. No solamente creyéndole, que es lo principal, sino en todo lo que se te ocurra, hónrale. Él es lo primero en tu vida. Él es lo primero en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hónrale. Hónrale con tus bienes, dice también la palabra de Dios. Hónrale asistiendo al lugar de reunión el domingo, que es el día que tenemos libre, o al menos antes lo teníamos, porque parece que ahora el diablo va atando las cosas de tal manera que media iglesia ya tiene que trabajar el domingo. En la medida que puedas, hónrale. Viniendo a la iglesia a adorarle y a escuchar la palabra de Dios. Honra a Dios. Que yo he tenido 9 críos y sé lo que es eso. ¿Verdad, Sole? Teníamos que bañarnos de 2 en 2 o de 3 en 3, o primero las chicas, luego los chicos. ¡9! Me acuerdo de ver a Dani chiquitín correr delante de nosotros por la acera hacia la iglesia. Siempre, ellos pueden dar testimonio, siempre los hemos llevado, siempre los hemos llevado. Y es un hombre de fe. Estos días atrás pensaba en él, en su fe, en su fidelidad a Dios. No tiene problemas. El diablo ha atacado a su esposa con cáncer, igual que me atacó a mí. El diablo lo ha atacado a él. Ni sé cómo se llama esta historia, Dani. Pero peligrosísimo, de muerte. El diablo ataca a esta familia por medio de su hijo, otro muchacho de fe. Pero son gente de fe que le dicen al diablo, no, Señor. Ah, no, ¿te parece poco esto y aquello? O el tiempo que... Sí, soy en ese sentido igual que Abraham, que no considero esas cosas lo suficientemente fuertes como para dejar de creer la palabra de mi Señor. Creo en el perdón de mis pecados, creo en mi sanidad, en la sanidad de mi esposa, en la sanidad de mi hijo. Lo creo con todo mi corazón, es mío, lo tengo. Como un pitbull agarra un hueso y no hay forma de quitárselo, yo he agarrado eso y no hay diablo que me lo arranque. Y luego en mi corazón está la promesa de Jesús: vendrá, os vendrá. Esta ha de ser, mi hermano, nuestra actitud de fe, siempre, porque somos gente de fe. Con el tema de
Las necesidades, pues, igual. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios. Yo puedo tener los bolsillos vacíos y ni un euro en el banco, pero te aseguro que la persona que tenga una buena cantidad en el banco no está más segura que yo, porque mi Padre sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tuyo también. Hermano mío, las cosas no suceden siempre. Las cosas no suceden unas sí y otras no. Dios perdona a algunos, pero a otros no. Eso es mentira. Dios sana a algunos, pero a otros no. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios no hace acepción. El sacrificio de Cristo es para todos por igual. Ahora es cierto que la palabra de Dios dice, conforme a tu fe te sea hecho. Si yo me beneficio menos que tú de un sacrificio que también es para mí, es porque ejercito la fe menos que tú. Y me quejo y termino dándole más razón al diablo que al Señor. Yo soy el que estoy perdiendo, pero el sacrificio es para todos igual. Y las cosas no ocurren porque sí, como el fatalismo islámico, ¿no? Está escrito y sucede. No. En el cristianismo no hay fatalismo. Y no hay tal cosa como, puede que sí, puede que no. Todas sus promesas son sí y son amén. Todas. Pero es cierto que las cosas solamente suceden cuando creemos. Es una frase que aprendí de aquel evangelista que se llamaba Smith Wigglesworth. Las cosas solamente suceden cuando creemos. Hermano mío, no dejes las cosas al ahí te va. Según venga, será la voluntad de Dios. No, Jesús dice, conforme a tu fe te sea hecho. Agárralo en el nombre del Señor. Agárrate. Y manténlo en fe. Aún no lo ves, pero la fe es la convicción de lo que no se ve. Agárrate con todo tu corazón. Vamos a ponernos en pie. Y despedimos esta reunión. Bendito sea el nombre del Señor. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Nuestra fe. Sin fe no solamente es imposible agradar a Dios, sin fe no tenemos perdón de pecados, sin fe no tenemos sanidad, sin fe no tenemos provisión para nuestras vidas, sin fe no tenemos vida, porque el justo vivirá por la fe. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Este es tu pueblo, esta es tu iglesia, comprada con tu sangre, bendito sea tu nombre. Estos son tus santos, amados, bendito sea. Te damos las gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, donde nos hemos gozado en tu presencia.